Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Una semana más estamos aquí en los micrófonos de Radio Sefarad vía Skype, charlando con Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, estamos a las puertas ya de Pesaj, estamos al inicio de esta semana, pero estamos también muy cerquita, estábamos de la luna, estábamos tan cerca que bueno, la nave Bereshit se posó, pero de una manera un poco abrupta, esa nave que ya hablamos de ella hace 50 y tantos días, creo que ya partió, pero bueno, háblanos de ese, lo que nos contabas, esa derrota, ¿no? Pero que le das la vuelta para nombrarla como triunfo. Así es, todo el mundo piensa que porque la nave se estrelló en la luna, lo alunizó como correspondía, fue un fracaso, pero no es así. Digamos que hubo una falla de último momento que hizo que se estrellara, pero la nave llegó a la luna. Y de las fallas que ocurrió, ya los científicos que programaron todo el tema aprendieron y están preparando el próximo lanzamiento, que seguramente va a alunizar como se debe. No se lo puede catalogar de fracaso. Digamos que es un triunfo disfrazado de fracaso. Bueno, Israel es la Startup Nation, ¿no? Y además es puntera en tecnología. Seguramente, si ha llegado hasta ahí, pueda llegar a alunizar sin ningún problema muy pronto, como nos dices tú. Claro, aparte hay una cosa. ¿Cuántas Apolo no llegaron a la Luna hasta que llegó la expedición, el Apolo 11? Uh-huh. ¿Cuántas? Todas las anteriores, ¿no? Sí. Claro, ahí están los errores y sirven para mejorar. Por supuesto, de los errores se aprende. Quien no aprende de sus errores va a seguir cometiéndolos. Y acá en Israel no se van a dar el lujo de cometer otro error. Bueno, pues van a tratar de aprender de lo que ocurrió. Y estoy seguro que el próximo va a ser un éxito total. Pues nos quedamos con ese mensaje y con esa idea de mejorar, prosperar y aprender de los errores. Vamos a dejar de lado Bereshit, vamos a volver a la tierra y vamos a hacerlo para hablar de la figura de Rebbe de Lubavitch, una figura de la que nos quieres hablar muy brevemente, Isi. Así es. El día 18 de abril de 1902, que fue 11 de Nisan, o sea, según el calendario judío, mañana, uh-huh, nacía en la ciudad ucraniana de Nikolaev Rabbi Menachem Mendel Schneerson, quien fue el Rebbe de Lubavitch. Su padre, Rabbi Levi Yitzchok Schneerson, era un cabalista muy famoso y un talmudista. Y la madre, la Rebbe Tzimhana, era una mujer de una prestigiosa familia rabínica. El padre, cuando él tenía 7 años, pasó a la ciudad de Yekaterinoslav, donde fue nombrado rabino principal. Ok. Él se crió en Rusia en la época prerevolucionaria y la época revolucionaria. Pasó los pogromos del año 5 después de la Pascua Trágica. En 1929 se casa con la hija del rabí Yosef Yitzhak Schneerson, que era en ese momento el 6º Rebbe de Lubavitch, con la rabanit Chaya Mushka. Bueno, trato de hacerlo lo más rápido posible porque quiero quiero hacer hincapié en algunos detalles importantes de él. Va a Francia, antes pasa por Berlín, donde estudia en la universidad. En 1933 pasa a París, donde estudia en la Sorbona y en la Universidad de Ingeniería de París.
Él conciliaba la ciencia con la Torá y demostraba que no hay nada nuevo en la ciencia porque todo está en la Torá. Bueno, en 1941, perdón, de Europa pasa de la Francia ocupada, pasa a Estados Unidos, donde ya estaba radicado desde el año 40 el Rebbe Yosef Yitzhak, y ahí comienza a trabajar dentro del ambiente de Chabad de Estados Unidos. Cuando en 1950 muere el Rebbe Yosef Yitzhak, él asume el liderazgo. Y a partir de ahí comienza una tarea titánica. ¿En qué se basaba la actuación del Rebbe? Se puede resumir de la siguiente manera. En la Haggadá de Pesaj se habla de 4 hijos: el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Y a cada uno de ellos se le explica de diferentes maneras qué es Pesaj. Pero los 4 están en la noche del Seder. Pero el Rebbe dice que hay un 5.º hijo que ni siquiera sabe qué es Pesaj, que no está en el Seder, y hay que llegar a él. No esperar que él llegue a nosotros, sino nosotros llegar a él. Él nunca rechazó a ningún judío. Él nunca rechazó a ninguna persona, incluso no judíos. Tan es así que el día del cumpleaños de él, por supuesto en la fecha común, no en la fecha judía, fue declarado por decisión unánime del Congreso de Estados Unidos como Día Nacional de la Educación. Otra tarea que encaró fue los enviados, los shlichim, los emisarios. A cada rincón donde había un judío en el mundo, enviaba un emisario. Circula una broma muy común. Hay algo que se puede encontrar en casi cualquier lugar del mundo: Coca-Cola y un emisario de Lubavitch. Esos emisarios se encargaron, por ejemplo, en Europa, de reconstruir las comunidades que habían sido destruidas por el nazismo. En América Latina y en África del Norte y en Oceanía, o sea, Australia, Nueva Zelanda, reforzar las comunidades que había en esos lugares. Y hubo casos, por ejemplo, en un momento dado el Rebbe envió un sheliach a Nepal, a Katmandú, que el sheliach, el enviado, no sabía para qué iba ahí. Pero cuando llegó, como el Rebbe había dicho, encontró que había una embajada israelí con personal y muchos jóvenes judíos que iban al Himalaya a hacer meditación. Entienden, era la época de la meditación oriental. Uh-huh. Inclusive se hizo en la televisión israelí una serie que muestra la realidad de la llegada del enviado a Katmandú con la esposa, que todavía están. Y en el último terremoto de Nepal, la casa de Chabad, la casa de Lubavitch en Katmandú, tuvo un papel fundamental en el rescate de víctimas. O sea, el Rebbe de Lubavitch siempre se preocupó por judíos y no judíos. Recibió a todos, se entrevistó con todos los dirigentes de Israel, tanto de la derecha como de la izquierda. Hay abundante correspondencia entre el Rebbe y Ben Gurión, por ejemplo, que el recuerdo del Rebbe en el día de su cumpleaños sea como una protección para todos nosotros, y más en esta época de confusión para la humanidad. Si te parece, vamos a cerrar este programa, Por Israel en Voz, con Pesaj. Vamos a hablar de Pesaj. Háblanos de esta Pascua judía. Sí, todo el mundo sabe que Pesaj es la salida de Egipto, que se come matzá, que se hace el seder, pero hay algo que justamente está relacionado con lo que enseñaba el Rebbe. La palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim. Mitzrayim comparte
la misma raíz de las palabras meitzarim, estrecheces, limitaciones. Cuando un hombre es esclavo, está limitado, está dentro de las estrecheces, está, digamos, absorbido dentro de sus límites. En Pesaj tenemos que salir de Mitzrayim, salir de nuestras limitaciones, realizarnos como seres humanos y empezar un camino de ascenso hacia la libertad. Un camino que no es fácil. Tenemos que liberarnos del lastre, de todas aquellas cosas que nos oprimieron, que nos limitaron. Manías, problemas, malos pensamientos. Pero acordémonos, en Pesaj tenemos que salir, sea como sea, de Mitzrayim. Tenemos que salir de nuestras limitaciones y transformarnos realmente en hombres libres. Hag Sameach para todos. Hag Pesach Sameach, Isi, y a todos los oyentes, por supuesto. Salgamos de esas limitaciones y alcancemos nuestras mejores posturas y nuestros mejores pensamientos. Volveremos la próxima semana con más temas aquí en este Por Israel en Voz. Les recordamos la página web www.porisrael.org. Hasta entonces, sí, gracias. Hasta entonces, si Dios quiere.